Bueno, chavales, siguen girando y girando las noticias con respecto a materia de fichajes porque el Real Madrid estaría muy cerca de cerrar varios movimientos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual vamos con más agenda en materia de fichajes y con bastante concreción porque, según informan los compañeros de relevo, el Real Madrid ya tendría marcada la estructura organizativa a nivel de anuncios y fichajes. Mucha atención, porque dicen que Fran García se anunciaría la próxima semana, el jugador del Rayo Vallecano. Joselu estaría cerca de ser cerrado y anuncio pronto del fichaje de Jude Bellingham. El Real Madrid estaría muy cerca, de distinta manera, pero muy cerca de cerrar estos movimientos. Desde el canal os iremos activando y actualizando todo lo que sale en los medios. Pero desde luego, ya sabéis nuestra opinión con estos nombres propios. Lo de Fran García lo veo perfecto, una operación natural, lógica, 5 millones de recuperación, lateral izquierdo que ha sido de lo mejor en la Liga Española este año, que para competir con Ferland Mendy, siempre y cuando continúe, que él tiene contrato, así que en principio podría continuar, si tiene contrato y se queda, pues va a competir con Fran García por ese puesto en el lateral izquierdo y ya no tendremos que tirar de Camavinga como parcha al pobre moverle del centro del campo, que debe ser titular en esa medular. Por otra parte, lo de Joselu, pues habiendo hecho una magnífica temporada en el Español, siendo un jugador que tiene gol, que en la Liga Española ha hecho cosas bien, que ha tenido oportunidad incluso en la selección española, a mí se me queda un poquito corto como sustituto cohabitable, llamémosle X con Benzema. Me parece un jugador que sí ha pasado por la casa, tiene gol, tiene remate, tiene disparo, o sea, es un tío fuerte, pero me parece poco para lo que requiere el Real Madrid, me parece poco determinante a nivel de calidad para lo que requiere el Real Madrid dentro de la zona de 9. Y por último, Jude Bellingham, que obviamente que sería a priori el gran fichaje estrella este verano y que viene para mejorar el centro del campo, sobre todo teniendo en cuenta que pues la vieja guardia pueda salir en el caso de Modric, que yo lo veo opciones, en el caso de Kroos menos, pero incluso Ceballos. Vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos, pero desde luego son movimientos importantes en la medular, con contratos extintos, con dudas. Lo de Ceballos es una duda razonable, lo de Modric también, lo de Kroos menos, pero parece que el centro del campo necesitará Jude Bellingham porque a lo mejor dos de estos tres pudieran dejar el Real Madrid de cara a la próxima temporada, entonces ahí sí necesitas a un interior como es Jude Bellingham. Así que nada, chicos, vamos a ver cómo se va desarrollando todo, dejarme vuestro comentario en el cajón de comentarios, opinión sobre la información, ¿lo veis viable? Sí, no, a mí me encaja. Por desgracia con lo de Joselu me encaja. Los demás movimientos me gustan mucho. Fran García me encanta, siendo todavía un jugador que hay que testar, pero tiene gran proyección, nivel importante. Y Jude Bellingham es el gran proyecto de centrocampista a nivel mundial. O sea que son buenos movimientos, aunque arriba es donde más hay que mejorar y donde de momento menos ilusión tengo. Dejadme vuestra opinión, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.